En el fútbol español, las guerras no siempre se libran en el césped. A veces comienzan en los despachos, entre estrategias, inversiones y sueños de grandeza. Y lo que está ocurriendo ahora con el Atlético de Madrid es el mejor ejemplo de ello. El desembarco de Apollo Sports Capital y la figura de Julián Álvarez como piedra angular de su nuevo proyecto no solo buscan transformar al club rojiblanco, sino también alterar el equilibrio de poder en la liga. Pero culés, tranquilos, porque una cosa es tener dinero y otra muy distinta es tener alma. Desde Barcelona observamos con atención y con cierta sonrisa de ironía cómo el Atlético intenta romper su techo histórico. Quieren dejar de ser ese equipo que se conforma con pelear el tercer puesto o celebrar un empate ante los grandes. Ahora sueñan con dominar, con meterse de lleno en la lucha entre Barça y Madrid. Pero aquí está el detalle. Los proyectos financieros pueden comprar talento, pueden comprar marketing, pueden comprar titulares, pero no pueden comprar identidad. Y eso, culés, es lo que diferencia a un club como el nuestro del resto. El fondo estadounidense Apollo Sports Capital ha decidido apostar fuerte. Entra en el club con la promesa de inyectar cientos de millones para competir de tú a tú con los gigantes. Quieren reforzar la plantilla, mejorar el estadio, expandir su marca. Y en medio de todo ese ruido de dinero, hay un nombre que se repite en cada rueda de prensa: Julián Álvarez. El delantero argentino, que ya venía destacando en Inglaterra, ha caído en el Metropolitano como la nueva bandera rojiblanca. Lo ven como su líder, su símbolo, el hombre que debe llevar al Atlético al siguiente nivel. Pero los que conocemos el fútbol de verdad sabemos que el liderazgo no se compra. Julián Álvarez es un jugador magnífico, nadie lo duda. Tiene talento, carácter, hambre de gol. Sin embargo, el entorno en el que juega lo condiciona todo. Y el Atlético, con toda su inversión, sigue siendo el mismo club que reacciona al poder del Barcelona y del Real Madrid, no que lo define. Intentan subir un escalón, pero lo hacen mirando hacia arriba, no hacia adelante. Cuentan que el nuevo plan del Atlético pasa por blindar a Julián Álvarez con un contrato largo, casi de por vida, con cláusulas de rescisión millonarias y aumentos salariales para evitar que otros clubes, entre ellos el nuestro, se acerquen. Quieren hacerlo su emblema, su ídolo mediático. Pero eso ya lo hemos visto antes, ¿verdad? En Madrid también pensaron que Mbappé sería su salvador, y ahora ni siquiera logran controlar su propio vestuario. El dinero puede crear ilusión, pero no construye legado. El Barça, en cambio, sabe lo que es crear desde la raíz. Mientras en el Metropolitano diseñan un futuro con chequeras, en el Camp Nou se está gestando una nueva generación de talento que juega por convicción. Lamine Yamal, Fermín, Cubarsí, Balde. Nombres que no nacen de un fondo de inversión, sino de una escuela, de una filosofía. Y cuando uno compara ambos proyectos, el contraste es evidente. El Atlético busca parecerse a los grandes. El Barça busca volver a ser el modelo que los demás intentan imitar. El fichaje de Julián Álvarez es una apuesta ambiciosa, sí, pero también arriesgada. El club colchonero deposita en él toda su esperanza de revolución. Le exigen ser goleador, líder, figura y símbolo. Un papel que ni siquiera en clubes más estables es fácil de sostener. ¿Podrá hacerlo en un entorno que, por historia, no ha sabido convivir con la presión del protagonismo? Porque una cosa es jugar como aspirante, y otra muy diferente es cargar con el peso de un club que quiere transformarse de la noche a la mañana. Los medios madrileños ya lo venden como el nuevo rival directo del Barcelona. Hablan de un Atlético renacido, moderno, con músculo financiero, capaz de pelear en el mercado internacional. Pero seamos sinceros, culés, ¿cuántas veces hemos escuchado eso antes? El dinero puede abrir puertas, pero no garantiza victorias, y mucho menos un estilo. Porque mientras el Barça juega con una identidad que traspasa generaciones, el Atlético aún no sabe quién quiere ser cuando crezca. La llegada de Apollo Sports Capital al fútbol español no deja de ser un experimento. Quieren aplicar la lógica empresarial a un deporte que, por más que se globalice, sigue viviendo del sentimiento. Y el sentimiento no se mide en dólares, se mide en colores. El Atlético puede fichar, puede mejorar su estadio, puede incluso ganar algún título, pero jamás podrá replicar la conexión emocional que tiene el Barça con su gente, con su historia, con su forma de jugar. Julián Álvarez, sin saberlo, se ha convertido en el símbolo de esa paradoja. Un jugador con corazón y talento que representa la ilusión de un proyecto que quiere ser grande, pero que todavía no entiende lo que significa ser un grande. Porque para serlo, culés, no basta con tener estrellas. Hay que tener valores. Y el valor del Barça no está en sus millones, está en su ADN. Hansi Flick lo ha repetido desde que llegó. El Barça no busca copiar a nadie. Busca recuperar su esencia, esa que hizo temblar al mundo durante años. Y en esa reconstrucción, mientras los demás clubes miran las cuentas, el Barça mira al balón. El Atlético podrá reforzarse todo lo que quiera.
Podrá presumir de un Julián Álvarez inspirado, podrá atraer inversión, podrá llenar el Metropolitano con cánticos de optimismo. Pero cuando llegue el momento de la verdad, cuando el balón ruede y la historia pese, sabremos quién es quién. Porque hay partidos que no se juegan con dinero, se juegan con alma. Y en eso, culés, nadie nos supera. Por eso, más allá del ruido mediático, el Barcelona observa todo este movimiento con tranquilidad. No hay miedo, no hay preocupación. Si el Atlético quiere intentar competir, bienvenido. Pero el trono del fútbol español no se conquista con inversiones, se conquista con una filosofía. Y esa, por mucho que lo intenten, sigue siendo blaugrana. El tiempo pondrá las cosas en su sitio. Julián Álvarez podrá marcar goles, Apollo podrá inyectar millones, los medios podrán vender ilusiones. Pero el fútbol, ese viejo sabio que nunca miente, acabará recordándoles lo mismo que ya aprendieron tantos antes. Los proyectos que nacen del dinero terminan cuando el dinero se acaba. Los que nacen del corazón, como el Barça, duran para siempre. Así que sigan soñando con su nuevo imperio financiero. Nosotros, mientras tanto, seguiremos construyendo el nuestro con talento, con cantera, con humildad y con la convicción de que el verdadero poder no está en Wall Street, sino en el Camp Nou, porque el futuro del fútbol, culés, no se compra, se educa. Y ese, por mucho que intenten imitarlo, solo lo tiene el Barça. Hay momentos en los que el mercado del fútbol se convierte en un tablero de ajedrez. Movimientos silenciosos, estrategias calculadas, piezas que se desplazan con precisión buscando anticiparse al rival. Y en este tablero, el FC Barcelona vuelve a moverse con inteligencia. Y hoy, culés, hay un nombre que ilusiona a la Secretaría Técnica y que podría representar el siguiente paso en nuestra reconstrucción. Malik Fofana, el joven extremo belga de 20 años, ha irrumpido con fuerza en el fútbol europeo. Su paso por el Lyon está siendo un espectáculo de energía, verticalidad y gol. Con 25 tantos en 74 apariciones, Fofana ha dejado de ser una promesa para convertirse en una realidad. Su manera de encarar, su velocidad en los metros finales y su capacidad para cambiar el ritmo del juego lo convierten en ese tipo de futbolista que encaja a la perfección en la filosofía del Barça moderno. Joven, talentoso, valiente y sobre todo con hambre de grandeza. Pero claro, no somos los únicos que lo han notado. En Inglaterra, el Arsenal y el Liverpool ya han mostrado un interés feroz. Ambos clubes lo consideran una inversión a futuro, una pieza estratégica para renovar sus ataques. En Londres lo ven como el sucesor natural de los extremos que marcaron época. En Anfield lo imaginan como el heredero de su estilo eléctrico. Sin embargo, y aquí está el punto que nos ilusiona, Fofana y su entorno saben que en el Barça no sería uno más. Aquí sería un proyecto, una apuesta personal, un jugador llamado a crecer en un ecosistema que entiende el fútbol como arte. Y eso, culés, marca la diferencia. Porque mientras los ingleses pueden ofrecer dinero, el Barça puede ofrecer identidad. En el Camp Nou, sí, aunque esté en obras, sigue siendo nuestro templo. No solo se ficha talento que encaje. Y Fofana encaja. Porque tiene esa mezcla de descaro y disciplina que tanto nos recuerda a los inicios de jugadores como Ansu Fati o Lamine Yamal. Porque, aunque aún está por pulir, tiene ese instinto natural que no se enseña, el de atreverse. El Lyon. Su club actual atraviesa un momento económico delicado. Necesitan vender, necesitan liquidez, y eso abre una ventana de oportunidad. En el Barça lo saben, y por eso los contactos con el entorno del jugador ya se han producido. Discretos, sin titulares, sin filtraciones exageradas, a la manera del club. Preguntando por su disponibilidad, sondeando su predisposición, analizando cifras que, a día de hoy, serían asumibles incluso en nuestra situación. Porque cuando un talento vale la pena, el Barça encuentra la forma. Malik Fofana, según quienes lo conocen de cerca, tiene una mentalidad que enamora. No es de esos jóvenes que se pierden en las luces del mercado. Trabaja en silencio, se entrena con disciplina y mantiene los pies en la tierra. Es competitivo pero humilde. Y eso en un vestuario en el que la juventud está marcando la pauta. Es fundamental, imaginadlo un momento, culés. Un tridente de futuro con Lamine Yamal en la derecha, Fofana en la izquierda y un 9 joven por el centro. Velocidad, frescura, verticalidad, hambre. Un Barça rejuvenecido, dinámico, impredecible. Eso es exactamente lo que Flick está buscando. No una plantilla llena de nombres mediáticos, sino de jugadores que puedan ejecutar su idea con intensidad y compromiso. Y aquí entra otro punto clave. Fofana no es solo un extremo clásico de banda. Tiene una polivalencia que lo hace aún más atractivo. Puede jugar por ambos costados, moverse entre líneas, participar en la creación y finalizar jugadas. Su versatilidad táctica lo convierte en una joya para cualquier entrenador moderno.
Y si hay un técnico que sabe aprovechar el talento multifuncional, es Hansi Flick. La prensa inglesa, claro, ya está intentando vender que el Arsenal y el Liverpool van por delante. Pero el Barça tiene algo que ellos no, la atracción emocional. Fofana ha crecido viendo al Barcelona dominar el mundo. De niño, sus ídolos no eran ingleses, eran futbolistas que vestían de azulgrana. Ha reconocido públicamente que admira a los equipos que juegan con el balón, no contra él. Y eso, culés, es música para nuestros oídos. El club catalán, según fuentes internas, planea una estrategia muy parecida a la que usó para acercarse a Pedri, Gavi o Lamine. Fichajes jóvenes, económicamente sostenibles, de alto potencial y con capacidad inmediata para competir. No se trata de comprar promesas, sino de construirlas dentro de casa. Y Fofana podría ser el siguiente gran acierto. Además, hay un factor que no podemos ignorar, la situación económica del Lyon. Si no logran estabilizar sus cuentas, el club francés estará obligado a vender en condiciones favorables. Y ahí es donde el Barça tiene la oportunidad de adelantarse a los gigantes ingleses. No se trata de ofrecer más dinero, sino de ofrecer un proyecto deportivo sólido. Un entorno donde el jugador pueda crecer sin la presión del resultado inmediato. Pero con la motivación de formar parte de una historia que trasciende, culés, sabemos que la competencia será dura. Que los ingleses vendrán con promesas de salarios altos y contratos deslumbrantes. Pero el fútbol no siempre se gana en los números. Se gana en las emociones. Y cuando un joven como Fofana escucha que el Barcelona está interesado, el corazón late distinto. Porque no hay camiseta en el mundo que pese tanto como la nuestra. En Can Barça lo tienen claro. No se trata de llenar la plantilla de fichajes, sino de elegir bien. Y si algo ha demostrado la historia de este club, es que cuando apostamos por jugadores con alma, el tiempo nos da la razón. Fofana puede ser ese tipo de futbolista que llega sin ruido, pero se queda con todo. Uno de esos que no necesita marketing, porque su fútbol habla solo. Así que sí, Arsenal y Liverpool pueden tener ventaja económica, pero el Barça tiene algo que no se compra: el aura. El magnetismo de un club que sigue siendo referencia, incluso en su reconstrucción. Y si Fofana es inteligente, que lo parece, sabrá que vestir de blaugrana no es un paso profesional, es un salto emocional. El futuro del fútbol pasa por jóvenes como él, por jugadores que entienden el juego, que respetan el balón, que combinan técnica con compromiso. Y si el Barça logra ficharlo, no solo estará sumando talento, estará reafirmando su identidad. Porque traer a Fofana sería decirle al mundo, una vez más, que el estilo Barça sigue vivo. Y eso, culés, es lo que más debería ilusionarnos. Que mientras otros se desesperan por fichar estrellas en decadencia, el Barça vuelve a mirar hacia el horizonte, hacia la juventud, hacia el futuro. Malik Fofana no sería solo un refuerzo. Sería una declaración de intenciones, un mensaje claro para todos. El Barça está volviendo, con cantera, con inteligencia, con elegancia. Y con jugadores que, como Fofana, no corren detrás del dinero, corren detrás del balón.